recalentar un pancito, ponerle mantequilla, como decíamos el domingo pasado, y compartirlo a razón de lo que nos compartió el hermano Milton en el día de ayer, en la mañana, en el estudio. A veces nosotros nos cuesta ser sensibles. Nos cuesta ser sensibles ante el dolor de otros. Y una iglesia que pierde la sensibilidad, ¿no es cierto?, pasa a ser una comunidad más. Por eso la invitación es una invitación que Jesús nos hace. Y quiero invitarle a que abra su Biblia o escuche esta lectura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y ahí continúa la historia. En eso apareció Judas para entregarlo definitivamente. La pregunta que quiero que nos hagamos, y se la haga a usted, es cuando Cristo dice aquí: y comenzó a entristecerse. ¿Cuál cree usted fue la razón por la cual Cristo comenzó a entristecerse? Nunca olvidándonos que Cristo era perfecto Dios, pero también perfecto hombre. ¿Por qué Él comenzó a entristecerse? ¿Sabía lo que venía? Porque nadie lo acompañó, sabía lo que venía. ¿Ya? Cuando uno estudia la palabra del Señor es bueno hacerle preguntas al texto. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la aplicación en nuestra vida? La pregunta que Jesús en el fondo le hace a sus discípulos es: ¿me acompañan? ¿Quieren velar conmigo? ¿Me acompañan a pasar este dolor? ¿Me acompañan a pasar esta etapa final que viene de mi vida? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Estamos acompañándonos en las etapas que viven nuestros hermanos? Nosotros tenemos la desventaja de tener solo un culto a la semana, pero tenemos la ventaja de tener grupos pequeños, donde podemos ir conociéndonos, podemos ir relacionándonos más. Por eso es que es importante que usted se incorpore a un grupo de estudio, porque eso genera confianza y eso va generando el poder conocernos más y el poder acompañarnos. Hoy día las redes sociales nos ayudan mucho cuando alguien está en alguna dificultad, porque nos comunicamos y esto nos permite acompañar al hermano en su momento de dolor. Porque fíjese, a veces basta solo la presencia. Nunca voy a olvidarnos atrás, mientras pastoreaba en Santiago, ocurrió un accidente con muerte cerca de San Fernando.
una familia de nuestra iglesia, de esa iglesia que pastoreaba, uno de sus hijos tuvo un accidente y murió su suegra. Y los demás quedaron muy heridos. Yo llamé a un diácono en la iglesia y le dije, vamos de inmediato a San Fernando. Fuimos. Y la hermana hasta el día de hoy dice, pastor, nunca a mí se me va a olvidar cuando usted llegó al hospital. Porque nos acompañó en el momento de dolor. Esa sensibilidad que Cristo nos entregó es la que nosotros siempre debemos practicar y debemos vivir. ¿Por qué? Porque una espiritualidad saludable abarca la vida entera de la persona. No solo su espíritu, sino que también su cuerpo, su alma, como veíamos ayer en el estudio que tuvimos acá. ¿Ya? No solo su individualidad, sino además sus relaciones sociales, sus relaciones públicas, su condición de miembro de la iglesia que practica una mayordomía integral, donde reconocemos que todo es Dios, sin olvidarnos también que somos ciudadanos de este mundo, y es ahí donde se debe ver reflejada esa espiritualidad. La invitación de Jesús, primaria que Él hace, fue una invitación al monte de la oración. Y fíjese que Cristo siempre nos invita a orar. ¿Por qué? Porque la oración es el momento en que usted y yo nos secreteamos con Dios. Cuando se produce esa intimidad tan rica, donde usted le abre su corazón a Dios, donde le decimos lo que sentimos. Entonces la primera invitación que Dios nos hace es al monte de la oración. Una oración antes de. Me refiero cuando Cristo invitó a los mismos que invitó al Getsemaní, los invitó al monte de la transfiguración. Los invitó para darles una esperanza, para decirle todo lo que viene, el resultado final será esto, mi glorificación. Porque en el monte de la transfiguración dice que orando, su rostro se metamorfoseó, se cambió, como el sol, dice. Entonces Dios nos invita, Cristo nos invita al monte de la oración. Y a veces cuando los problemas parecieran tan graves, tan complejos como lo que decía Milton ayer, la oración es lo que nos sostuvo. Pero no solo la oración individual de una familia, sino que la oración de una iglesia, de amigos, de hermanos. Por eso, hermanos, si tú estás viviendo alguna situación difícil, yo sé que a veces como familia vivimos cosas complejas al interior de la familia. Descansa en Dios. Espera en Dios. Cuando al salmista le decían, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Y el salmista decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, la sensibilidad, hermanos míos, se logra cuando yo estoy en una vida plena de oración con Dios. Y fíjese que cuando uno está orando, Dios le revela. Muchas veces llama a tal persona, o visita a tal persona, busca a tal persona. Porque el Señor está preocupado de su pueblo y quiere bendecir a su pueblo a través de nosotros. No esperemos que Dios bendiga nuestra iglesia a través de otros. Él quiere bendecirnos a través de nosotros mismos. Porque somos un cuerpo, somos un pueblo. Entonces, nos invita a orar para que vean su gloria, su verdadera identidad como Dios. Entonces, cuando uno ora, no le está hablando a una imagen. A mí me gusta observar a veces, en el mundo católico, con mucho respeto lo digo, con esa devoción que le oran a una imagen. El día de ayer, la gente que va a los Vázquez se va de rodillas, con una devoción ante una imagen. Los sacerdotes le llaman a eso, ¿no es cierto?, una religión popular, teología popular, y lo aceptan. Cristo no acepta eso.
Nosotros no adoramos una imagen, adoramos a un Dios vivo. Por eso nuestra oración nunca va, yo siempre digo esto a las mamás sobre todo, hay mamitas aquí que tienen problemas con sus hijos. La oración de una madre nunca pasa por alto ante los ojos de Dios. Pero Dios va a responder en un minuto. Y Él te dice, ¿por qué te abates, alma mía? O como decía el Salmo de ayer, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Entonces, por medio de la oración podemos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si la iglesia deja de orar, comienza a perder fuerza, comienza a perder presencia y se transforma en una institución más. En una junta de vecinos, en un centro de padres, en un club deportivo. Pero cuando la iglesia ora, hace sentir su presencia, hermanos. Y esa presencia se siente. Yo le hacía una pregunta en esa oportunidad. Si se cerrara el templo de la iglesia bautista de Temuco, ¿lo sentiría la ciudad? La ciudad diría, ¿qué pasó? En Europa los templos se están cerrando y ahora son museos. Una oración que hace sentir la presencia de Dios. Cuando Cristo oró allí en el monte de la transfiguración, dice que una nube lo rodeó. La nube era sinónimo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, una invitación del monte de la transfiguración. En segundo lugar, Él hace una invitación al huerto de la oración. Y dice el texto, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Vinieron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse para demostrar ante ellos su perfecta humanidad. ¿Me acompañan? ¿Estamos acompañando a nuestros hermanos en sus crisis? Los invitó a un lugar que traducido significa prensa de aceite. En este caso, prensa del alma. Un lugar de una verdadera lucha, dice la palabra de Dios, que oró intensamente. Y la oración intensa no es aquella oración gritada que uno cree que porque le grita más a Dios, Dios le va a escuchar. Cuando Dios escucha esa oración sencilla, que nace de un alma dispuesta a estar rendida ante los ojos de Dios. Por alguna razón invitó, como les dije delante, a los mismos que estuvieron con Él allá arriba. Lo invitó allá, ahora, al huerto, a los más cercanos. Por eso es bueno a veces, hermano, que uno tenga alguien cercano con el cual orar. Un amigo, una amiga. Dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo, por algo Dios va a oír de los cielos. Entonces, invitó a los más cercanos, a los mismos que le acompañaron en el momento cúlmine, ¿no es cierto?, donde Él mostró una sinopsis del futuro. Los invitó para que vieran su agonía, para que no solo vieran su agonía, sino que los invitó para que oraran con Él. Como dice el himno, no oraron con Él en el santo vergel los discípulos que escogió. La pregunta, hermanos, que yo me hice cuando miraba este texto, ¿se equivocó Jesús? ¿Se equivocó Jesús al invitarlos a ellos? ¿Se equivocó Jesús cuando eligió a estos tres? ¿Usted cree que se equivocó Jesús cuando lo llamó a usted y me llamó a mí? Él nunca se equivoca. Somos nosotros que producto de lo que decíamos delante, de la desobediencia,
Y por mirar la palabra de Dios no como algo establecido, no como un mandamiento, no como una ley, sino que la miramos como un libro más. Él nunca se equivoca. Si Dios te llamó es porque, como siempre lo decimos, tiene un propósito para tu vida, pero a la vez tiene un propósito con tu vida. No seamos como el adorno de Navidad. Él quiere que seamos parte del todo de su ministerio. Entonces, naturalmente que Él no se equivocó. Somos nosotros los que nos equivocamos al no obedecer lo que Él nos está pidiendo. Elevar esta oración que Jesús eleva allí en el huerto de Getsemaní era poner el alma en agonía, porque elevar esta oración indicaba una rendición absoluta a la voluntad de Dios. Hermanos míos, si nosotros no nos rendimos completamente ante Dios, Dios nunca va a obrar en nuestras vidas. Siempre me gusta decir esto a mí. Nosotros todos tenemos un llavero, de la casa, de muchos lugares, pero siempre tenemos una llavecita que es como la privada, donde guardamos quizás las cosas. Sobre todo las damas son más cuidadosas en ese sentido. Cuando nosotros nos rendirnos a Dios significa entregarle todo el llavero a Dios, para que Dios entre a todos los rincones de nuestra vida, de nuestra alma, y los trate. Lo que decíamos delante, 20 años una persona tenía algo en su corazón. O sea, Dios no había entrado a ese rincón de su vida. Parecía normal, predicaba, enseñaba, cantaba, pero tenía un resentimiento con un colega. Dios no había entrado a ese rincón, hasta que hubo un culto donde Dios lo impactó y le dijo, no es bueno que estés así. Entonces hay problemas de nuestra alma que no están resueltos. Y cuando hay problemas que no están resueltos en nuestra alma, significa que el orgullo nos domina. Por eso la invitación de Jesús es tan rica cuando Él dice, enyúntate conmigo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo termina? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, elevar esta oración para Jesús significaba poner el alma en agonía. Pero también, elevar esta oración exigía una rendición absoluta a los preceptos de Dios, a lo que Dios había establecido. Entonces, cuando Él cae de rodillas ante el Padre, se rinde a la perfecta voluntad de Dios, en contraste con nuestra voluntad obstinada que nosotros tenemos. Fíjese que elevar esta oración también exigía dedicación, aun cuando los otros fallaron. 3 veces los halló durmiendo. Le fallaron. Hermanos, ¿cuántas veces le hemos fallado a nuestros hermanos? Muchas veces sacamos en cara cuando alguien nos falla a nosotros. Pero ¿cuántas veces le hemos fallado a nuestros hermanos? No hay cosa más triste, hermanos, que pasar la prueba solos. Para Jesús fue muy triste pasar la prueba solo. Pero siempre Dios tiene un ángel. Como decía Milton el otro día, Dios siempre tiene un ángel. Y dice que cuando Él oraba, dice otro pasaje, cuando Él oraba en este mismo contexto, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Simbolizando de que en esa mente que ideó la salvación del hombre, le iban a poner una corona y de esa cabeza iba a salir la sangre. Y dice que vino un ángel. Y vino un ángel y lo fortaleció. Dios siempre se las arregla para fortalecer a sus hijos. Y Él siempre nos va a enviar un ángel. En esa ocasión yo decía también, pero Dios siempre nos va a enviar un Natán cuando estamos en pecado. Dios siempre se las arregla para tratarnos.
porque lo único que Él quiere es la sanidad de nuestra alma. Él no se enfoca tanto en la sanidad física nuestra, porque lo físico al final termina. Él se enfoca en la sanidad de nuestra alma. ¿Ya? Ya estoy terminando. En la más profunda soledad de tu alma, hermano, hermana, en la más profunda soledad de tu alma, en tu dolor, en tu angustia, muchas veces está aquel que en el Getsemaní lo experimentó y lo superó todo. Su nombre se llama Jesús. Jesús. Él es el que te consuela. Él es el que te pastorea. Pero muchas veces quiere usarte a ti para consolar. Muchas veces quiere usarte a ti como un ángel para bendecir a otro. Que Dios nos bendiga, nos fortalezca y que después de este tiempo de reencuentro con el Señor, comencemos un año diferente. Más preocupado del hermano, más preocupado de la hermana, más preocupado de los niños. Muchas veces usted no sabe que detrás del templo, en la sala, están los niños. Y que hay un grupo de hermanas y hermanos trabajando con ellos, pastoreándolos. Oremos por ellos. Oremos. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos fortalezca y que vivamos en la obediencia y miremos la palabra como nuestra única regla de fe que sostiene nuestra vida, nuestra espiritualidad. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por bendecirnos durante todo este fin de semana. Señor, desde que salíamos de nuestros hogares, orábamos para que usted nos acompañara. Orábamos para que usted, Señor, nos hablara durante este tiempo. Orábamos para que en nosotros haya esa relación de hermanos, de amigos, como un cuerpo, Señor. Orábamos para que usted nos hablara. Y usted nos ha ministrado durante estos días, Señor. Pero también orábamos para que tuviéramos una linda comunión, un tiempo de coinonía, un tiempo de conocernos, un tiempo de animarnos unos a otros, un tiempo de estimularnos unos a otros. Y gracias porque, Señor, hemos sentido que eso ha ocurrido en nuestras vidas. Señor, ayúdanos para que al comenzar un nuevo año, Señor, lo hagamos tomado de tu mano, pero también tomando la mano del hermano que nos necesita. Oh Señor, y por sobre todas las cosas, queremos ser una iglesia obediente, una iglesia sometida a ti, Señor, a tu voluntad y a tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza.